Si te has sentido cansado sin razón, de mal humor sin explicación, o con sueño a horas que no tienen sentido, es posible que nadie te haya dicho la verdad sobre qué lo está causando. No es tu dieta, no es tu rutina, no es tu edad. Es algo que salió del sol hace exactamente 8 minutos y que tu cuerpo lleva esperando toda la mañana. La mayor parte de lo que controla tu cuerpo no viene de lo que comes, ni de lo que piensas, sino de algo que ni siquiera puedes sentir cuando te toca la piel. Un único fotón, una partícula de luz que salió del sol hace poco más de 8 minutos, está a punto de chocar contra tu brazo y cambiar el funcionamiento de cientos de genes dentro de ti. No es una metáfora. Es literalmente lo que está pasando ahora mismo, aunque estés sentado en silencio. Imagina esto de una forma muy simple. Estás en una terraza cualquiera, quizá en primavera, con el sol tocándote apenas unos minutos. No sientes nada especial. No hay un interruptor que haga clic. Pero debajo de esa aparente calma ocurre algo extraordinario. La luz no llega como una ola continua. Llega en paquetes diminutos, fotones individuales, cada uno con una cantidad precisa de energía. Y algunos de esos fotones tienen justo la energía necesaria para romper una estructura dentro de tu piel. Y lo que ocurre entonces no es lo que imaginas. Dentro de la capa más externa de tu piel hay moléculas esperando. No por casualidad. Tu cuerpo las coloca ahí a propósito, como si estuviera anticipando la llegada de algo. Esas moléculas no están haciendo nada hasta que llega ese fotón. Y cuando llega, no rebota, no se pierde. Es absorbido. Y en ese instante, rompe un enlace químico. Eso es todo. Un enlace. Algo que parece insignificante. Y este detalle casi nadie lo menciona. En biología, romper un solo enlace puede iniciar una cadena de eventos que atraviesa todo el cuerpo. Es como empujar la primera ficha de dominó en una fila que no puedes ver completa. Lo fascinante es que desde el punto de vista del fotón, ni siquiera hubo viaje. Según la física, cuando algo se mueve a la velocidad de la luz, el tiempo deja de existir para ese objeto. Para ese fotón, salir del sol y llegar a tu piel fue el mismo instante, como si el universo hubiera conectado directamente el núcleo del sol con tu brazo. Pero para ti, ese instante inicia algo lento, casi imperceptible. Esa molécula que cambió de forma comienza a transformarse, no de golpe, sino gradualmente, con el calor de tu propio cuerpo. Horas después, ese pequeño cambio se convierte en una señal química, y luego en una hormona, y luego en instrucciones que llegan directamente a tu ADN. Tu ADN no está fijo, está leyendo instrucciones constantemente, y algunas de esas instrucciones solo se activan cuando esa hormona aparece. Es como si la luz del sol desbloqueara partes de tu propio código biológico. Ahora piensa en esto. Durante años, cuando eras niño, esto ocurría todos los días sin que lo notaras. Salías a la calle, jugabas, caminabas, vivías bajo el cielo abierto. No porque supieras algo de fotones o química, sino porque era natural. Porque el entorno te empujaba a ello. Pero algo cambió. Las ciudades se hicieron interiores. El trabajo se encerró en oficinas. El ocio se trasladó a pantallas. Y poco a poco, sin darte cuenta, empezaste a vivir en un mundo donde esa reacción, la más antigua y básica de tu biología, empezó a fallar. No de golpe, no con dolor, sino como un sistema que se va apagando lentamente. Porque lo que llamamos falta de energía, mal descanso o incluso fragilidad ósea, muchas veces no empieza con una enfermedad, empieza con una ausencia. La ausencia de esos fotones que antes llegaban sin esfuerzo. Puedes tomar suplementos, puedes intentar compensar. Ahora, podrías pensar que esto es solo sobre la piel, pero no lo es. Ese mismo fenómeno tiene otra puerta de entrada en tu cuerpo, una mucho más sorprendente, y ocurre en un lugar donde la luz no te ayuda a ver. Ocurre en tus ojos, y lo que hace ahí no tiene nada que ver con la visión, tiene que ver con el tiempo mismo dentro de tu cuerpo. Y lo que sucede después cambia completamente la forma en la que entiendes el sueño. Tus ojos no están diseñados solo para ver. De hecho, una parte de ellos ignora completamente las imágenes, los colores y las formas, y aún así determina cuándo te sientes despierto, cuándo te sientes cansado e incluso cuando empieza a deteriorarse tu salud. Suena extraño, pero aquí está la idea que rompe la intuición. Podrías ver perfectamente bien y aún así estar completamente desincronizado con el mundo. Imagina que te levantas, preparas café,
Enciendes una luz suave y empiezas el día dentro de casa. Tus ojos funcionan. Ves todo con claridad. Pero para un sistema oculto dentro de tu cerebro, es como si el día todavía no hubiera comenzado. Detrás de las células que te permiten ver, existe otro tipo de célula que no participa en la visión, no construye imágenes, no reconoce rostros, solo mide la luz. Y no cualquier luz, sino un tipo muy específico, una franja azul muy concreta que normalmente viene del cielo. Estas células actúan como sensores del tiempo. Cuando reciben suficiente luz, envían una señal directa a una pequeña estructura en tu cerebro que funciona como un reloj maestro. No un reloj simbólico, sino un sistema físico que regula cuándo tu cuerpo debe activarse, cuándo debe digerir, cuándo debe reparar tejidos y cuándo debe dormir. Ahora aquí viene el problema. Ese reloj no es perfecto. Si lo dejas solo, empieza a desviarse. No sigue exactamente 24 horas. Se retrasa un poco cada día. Es como un reloj mecánico antiguo que pierde precisión con el tiempo. Y hay una única cosa que lo corrige cada mañana: la luz del sol. Pero no cualquier cantidad de luz, y lo que viene después es más difícil de ignorar. La luz que tienes en casa, en la oficina o incluso en un hospital es miles de veces más débil de lo que ese sistema necesita para ajustarse correctamente. Puedes pasar todo el día en interiores creyendo que estás en un ambiente bien iluminado, mientras tu cerebro piensa que sigues en penumbra. Y cuando eso ocurre, tu reloj interno empieza a fallar. Primero de forma sutil. Te cuesta dormir un poco más. Te despiertas antes de tiempo. O te sientes cansado a horas extrañas. Pero con el paso de los días, ese pequeño error se acumula, como un desfase que se vuelve cada vez más evidente. Y entonces pasa algo que la mayoría de la gente interpreta mal. Piensan que el problema está en el sueño. Pero el sueño no es el origen, es la consecuencia. El origen es la falta de señal. Ahora añade otra capa a esto. Con la edad, algo cambia físicamente en tus ojos. El cristalino, esa lente que enfoca la luz, empieza a volverse más denso, ligeramente amarillento. Y ese cambio no es neutral. Filtra justo la parte de la luz que este sistema necesita. Es decir, aunque salgas fuera, incluso aunque haya sol, menos señal llega al sistema que regula tu tiempo interno. Es como intentar escuchar una señal de radio que cada año pierde volumen. Pero la cadena no termina ahí. Muchas personas mayores dicen cosas como: duermo peor que antes, me despierto a las 3 de la mañana, o no tengo energía durante el día. Y lo atribuyen a la edad, como si fuera inevitable. Pero no lo es completamente. Y eso significa algo importante. Si te has sentido más lento, más frágil, o simplemente menos tú con el paso de los años, no todo es inevitable. No todo es genética. Una parte de lo que interpretas como envejecimiento puede ser simplemente desconexión. Un sistema biológico que lleva años sin recibir la señal que necesita para funcionar bien. Y eso, a diferencia de muchas cosas, es algo que puedes cambiar. Parte de ese deterioro no viene de un fallo interno irreversible, viene de una desconexión progresiva con la fuente de sincronización más potente que existe: la luz natural. Ahora, aquí viene el giro que casi nadie espera. Este mismo sistema que regula tu reloj interno no solo controla el sueño, está conectado con otra estructura en tu cerebro que produce algo mucho más tangible: tu estado de ánimo. La misma señal de luz que le dice a tu cuerpo cuando es de día, también influye en la producción de una sustancia que determina cómo te sientes. No es una idea abstracta, es química real. Y lo sorprendente es que esta producción no depende de lo que piensas, ni de lo que haces, sino de cuántos fotones entran en tus ojos cada día. En experimentos, cuando las personas reciben más luz natural, esta sustancia aumenta. Cuando reciben menos, disminuye, sin importar la estación, el clima o incluso el estado emocional previo. Más luz, más estabilidad; menos luz, más fragilidad. Y aquí aparece un patrón que empieza a cerrarse sobre sí mismo. Si recibes poca luz, te sientes peor. Si te sientes peor, sales menos. Si sales menos, recibes aún menos luz. Es un ciclo descendente que no parece importante al principio, pero que con el tiempo puede cambiar completamente cómo funciona tu día a día. Pero todavía falta una pieza, porque hasta ahora hemos hablado de la piel y de los ojos, dos puertas por donde la luz entra en tu cuerpo. Sin embargo, hay un tercer mecanismo, aún más inesperado,
que no tiene que ver ni con el sueño ni con el estado de ánimo. Tiene que ver con algo que millones de personas controlan todos los días sin saber que la luz también participa. Tu presión arterial. Y lo que ocurre ahí contradice directamente lo que la mayoría de la medicina ha asumido durante décadas. La idea de que el sol puede bajar tu presión arterial suena casi ridícula. Normalmente pensamos en pastillas, en sal, en ejercicio, pero no en la luz tocando la piel. Y sin embargo, aquí está la sorpresa. Tu cuerpo guarda una sustancia capaz de relajar tus arterias, esperando a que llegue la luz para liberarla. No es una metáfora, es, literalmente, un sistema de almacenamiento. Imagina que tu piel no es solo una barrera, sino también una especie de depósito químico. Dentro de sus capas hay pequeñas reservas de una molécula llamada óxido nítrico. Este gas tiene una propiedad muy específica. Cuando se libera, hace que los vasos sanguíneos se dilaten, es decir, reduce la presión con la que la sangre circula. Hasta aquí, todo parece lógico, pero lo extraño es cómo se libera. No es la comida, no es el movimiento, no es el estrés, es la luz. Cuando ciertos tipos de radiación solar penetran en la piel, tienen la energía justa para romper los enlaces que mantienen atrapado ese óxido nítrico. Y en ese momento, sin intervención consciente, esa molécula pasa a tu sangre y empieza a hacer su trabajo. Tus arterias se relajan, la presión baja, y todo esto ocurre sin que tú sientas absolutamente nada. Ahora detente un segundo, porque esto cambia la forma en la que entiendes algo fundamental. Si una simple exposición a la luz puede desencadenar este efecto, entonces hay un componente de tu salud cardiovascular que no depende solo de lo que haces, sino de lo que no estás recibiendo. Y aquí viene el giro incómodo. Durante años, el mensaje dominante ha sido evitar el sol, protegerse siempre, reducir al mínimo la exposición. Y ese consejo tiene una base real, porque la luz también puede dañar el ADN. Pero cuando miras el sistema completo, aparece una tensión difícil de ignorar. Por un lado, el sol puede contribuir a problemas en la piel. Por otro lado, puede activar mecanismos que protegen tu corazón. Y aquí es donde la balanza empieza a inclinarse de forma inesperada. Porque, si comparas los riesgos, las enfermedades cardiovasculares causan muchas más muertes que los problemas relacionados con la piel. Es decir, evitar completamente el sol podría proteger una parte de tu cuerpo, mientras debilita otra mucho más crítica. Nadie estaba mirando el sistema completo. Ahora, antes de sacar conclusiones rápidas, hay algo importante que entender. Todo en este sistema depende de la dosis. No es lo mismo una exposición breve que una exposición prolongada. No es lo mismo activar el mecanismo que saturarlo. Tu cuerpo está diseñado para manejar cierta cantidad de radiación. Tiene sistemas de reparación, mecanismos de control, límites naturales. Pero esos sistemas funcionan dentro de un rango. Y ese rango es más estrecho de lo que la mayoría imagina. Aquí es donde la historia se vuelve más precisa. Hay un punto en el que los beneficios de la luz alcanzan su máximo, mientras que el daño sigue aumentando si continúas expuesto. Es como llenar un vaso. Llega un momento en el que ya está lleno, pero si sigues vertiendo agua, solo generas derrame. La pregunta entonces no es si el sol es bueno o malo. La pregunta es ¿cuánto? Y sorprendentemente la respuesta es bastante concreta. Pero antes de llegar a ese número, hay otra pieza que conecta todo lo que hemos visto hasta ahora, porque lo que ocurre en tu piel no está aislado. Está relacionado con lo que ocurre en tus huesos, en tus músculos e incluso en tu capacidad de evitar caídas. Sí, evitar caídas. Aquí es donde todo empieza a converger. Ese proceso que comenzó con un fotón rompiendo un enlace en tu piel no se queda ahí. Se transforma en una señal que viaja por tu cuerpo y termina afectando estructuras que ni siquiera asociarías con la luz. Y cuando esa señal falta, las consecuencias no son inmediatas, pero sí acumulativas. Huesos que se debilitan, músculos que pierden coordinación, equilibrio que se vuelve inestable. Pero con el tiempo, ese pequeño déficit inicial se convierte en algo mucho más serio. Pero lo más profundo viene después, porque lo que empieza como falta de luz puede terminar en una caída. Y esa caída, en ciertos casos, cambia completamente el curso de una vida. Pero para entender cómo llegamos a ese punto, necesitamos seguir la cadena completa, porque el siguiente paso revela algo que la mayoría nunca relacionaría con el sol. La estructura misma de tus huesos. Hay algo casi absurdo en pensar que una simple mañana al sol
pueda influir en si una persona se fractura la cadera años después. Y sin embargo, si sigues la cadena completa, esa idea deja de ser absurda y empieza a parecer inevitable. Todo comienza con una molécula que ya hemos visto antes, esa que aparece en tu piel cuando un fotón rompe un enlace. Pero ahora esa historia toma un giro más profundo, porque esa misma cadena no se queda en la superficie. Viaja hacia el interior del cuerpo, hacia un lugar que normalmente asociamos con algo sólido e inmutable, los huesos. Tus huesos no son estructuras muertas, son tejidos vivos en constante reconstrucción. Cada día, pequeñas partes de ellos se descomponen y se reconstruyen de nuevo. Es un equilibrio delicado entre destrucción y creación. Y ese equilibrio depende de una señal química que, otra vez, viene indirectamente de la luz. Cuando la molécula activada en la piel se transforma a través del hígado y los riñones, se convierte en una hormona activa. Esta hormona entra en tu sangre y empieza a decirle a tu intestino algo muy específico: cuánta cantidad de calcio debe absorber de los alimentos que comes. Y en ese punto aparece el problema real. Sin suficiente señal, tu intestino solo absorbe una fracción del calcio disponible. El resto simplemente pasa de largo. Con suficiente señal, la absorción se multiplica. Y ahora viene el punto donde todo se conecta de forma inquietante. Si tu cuerpo no consigue suficiente calcio de la dieta, no deja de funcionar. No se detiene. Simplemente lo toma de otro lugar. De tus huesos, es como si el cuerpo dijera: necesito mantener el sistema nervioso funcionando, necesito que el corazón siga latiendo, necesito calcio ahora, y la única reserva estable es el esqueleto. Esto no ocurre de forma dramática. No hay dolor inmediato, no hay alarma. Y ese proceso tiene un nombre que todos hemos escuchado: pérdida de densidad ósea. Pero lo que casi nadie conecta es que una parte de ese proceso puede comenzar con algo tan simple como no recibir suficiente luz solar durante décadas. Aquí es donde la historia se vuelve aún más sorprendente, porque la misma hormona que ayuda a absorber calcio también tiene efectos en otros tejidos, no solo en los huesos, también en los músculos. En estudios clínicos se ha observado que cuando esta señal es baja, los músculos no solo pierden fuerza, también pierden coordinación. El sistema que controla el equilibrio se vuelve menos preciso. Los reflejos se ralentizan ligeramente. Nada que notes de inmediato, pero suficiente para aumentar el riesgo de una caída. Y aquí está el punto crítico. No es la fragilidad del hueso lo que inicia el problema. Es la probabilidad de la caída. El hueso solo es el final de la historia. Y esa caída, en personas mayores, puede cambiarlo todo. No solo por la fractura en sí, sino por lo que viene después: inmovilidad, pérdida de masa muscular, complicaciones secundarias. Pero lo más inquietante de todo esto es que el sistema que regula esta hormona no está diseñado para funcionar en interiores. Ahora, imagina lo que ocurre cuando ese sistema recibe menos señal durante años. No se rompe de golpe, se adapta, pero esa adaptación no siempre es beneficiosa. Pero aquí viene algo que nadie en este punto de la historia espera, porque resulta que el sistema que regula tus huesos y el sistema que regula cómo te sientes cada día no son dos cosas separadas. Están conectados por el mismo circuito. Y aquí viene el giro más importante de esta parte, porque hasta ahora hemos hablado de piel, ojos y huesos como sistemas separados, pero en realidad forman un único circuito continuo. La luz entra por los ojos y ajusta el reloj interno. La luz entra por la piel y activa hormonas. La luz entra en ambos y regula el equilibrio de minerales, la presión arterial y el sistema inmune. Y lo más sorprendente es que todos estos sistemas no funcionan de manera independiente. Se refuerzan entre sí. Cuando uno falla, los otros empiezan a compensar hasta que ya no pueden. Y entonces aparece el deterioro silencioso que asociamos con el envejecimiento. Pero aquí es donde la historia todavía no está completa. Porque hay un tercer sistema que responde a la luz, uno que no regula ni el tiempo, ni los huesos, ni la presión arterial, sino algo mucho más básico y más antiguo: la forma en la que te sientes cada día. Y lo que ocurre ahí conecta directamente con algo que todos experimentamos, pero pocos entienden realmente: la diferencia entre un día que se siente ligero y un día que se siente pesado sin razón aparente. Y esa diferencia, una vez más, empieza con la luz entrando en tus ojos. Si alguna vez has notado que un día soleado cambia tu estado de ánimo sin que ocurra nada especial en tu vida, no es imaginación,
es química, sino de cuánta luz entra en tus ojos en las primeras horas del día. Y aquí está el detalle que cambia todo. Esa sensación de claridad mental o de pesadez no empieza en tu mente. Empieza en un circuito profundo del cerebro que funciona como una fábrica química regulada por la luz. Cuando la luz entra por tus ojos, no se queda en la visión. Viaja por una ruta completamente separada hacia una región que controla la producción de neurotransmisores. Uno de ellos es la serotonina, una molécula que no solo influye en el estado de ánimo, sino también en la estabilidad emocional, la motivación e incluso la forma en la que interpretas la realidad. Ni por pensamiento positivo ni por descanso. Se activa por fotones, más luz, más serotonina. Menos luz, menos serotonina. Sin negociación. Ahora imagina lo que ocurre en invierno en países como España o más al norte de Europa. Días más cortos, luz más débil, más tiempo en interiores. El sistema recibe menos señal. Y sin que nadie lo note conscientemente, el equilibrio químico del cerebro empieza a cambiar. Pero aquí está el detalle que hace que todo esto sea más profundo de lo que parece. La serotonina no solo afecta cómo te sientes durante el día, también es el punto de partida de otra molécula que controla el final del día, la melatonina. Es decir, la misma luz que regula tu energía durante el día también determina la calidad de tu sueño por la noche. Un sistema continuo, sin interrupciones, que conecta el amanecer con el descanso. Dime en los comentarios, ¿a qué hora ves luz natural por primera vez cada día? Porque ese número, ese detalle simple que nunca has pensado, puede explicar más sobre cómo te sientes que cualquier análisis médico que hayas hecho. Y ahora se entiende algo que parece simple pero no lo es. Si tu día no recibe suficiente luz, tu noche tampoco funciona correctamente. Pero todavía falta una pieza final en esta historia. Porque hasta ahora hemos hablado de sistemas internos que responden a la luz como si fuera un interruptor biológico. Pero hay algo más profundo, algo que conecta todos estos efectos en una sola idea. Tu cuerpo no evolucionó para la vida en interiores. Cada uno de estos sistemas, el de la piel, el del cerebro, el de los ojos, el de los huesos, fue calibrado durante millones de años bajo un mismo patrón constante, ciclos diarios de luz intensa y oscuridad real. No luz artificial, no pantallas, no iluminación constante. Y cuando ese patrón se rompe, no se apaga todo de golpe. El cuerpo intenta adaptarse, ajusta umbrales, compensa señales, redistribuye recursos. Pero esa adaptación tiene un límite. Y cuando se cruza ese límite, empiezan los efectos que la medicina moderna intenta tratar uno por uno, sin ver el sistema completo. Problemas de sueño, fatiga crónica, pérdida de densidad ósea, hipertensión, cambios en el estado de ánimo, y se convierten en consecuencias de una sola variable, la cantidad de fotones que recibes cada día. Ahora, no se trata de idealizar el sol ni de ignorar sus riesgos. La biología siempre funciona en equilibrio. Demasiado poco es un problema, demasiado es otro problema distinto. Pero en ese rango intermedio ocurre algo extraordinario. El sistema humano funciona como fue diseñado. Si retrocedes en el tiempo, antes de la electricidad, antes de los interiores cerrados, antes de los relojes digitales, este equilibrio no era algo que la gente tenía que pensar. Era simplemente el entorno. La vida se organizaba alrededor de la luz. Y quizás por eso frases simples como «sal a la calle», «toma el sol», «respira aire fresco» no eran consejos médicos sofisticados. Eran observaciones de un sistema completo que nadie necesitaba explicar. Hoy, en cambio, hemos aprendido a vivir dentro de estructuras que nos protegen del mundo exterior, pero también nos desconectan de la señal más antigua que regula nuestro cuerpo. Y lo más importante de todo esto no es el conocimiento técnico, es la idea final. Que en este momento, mientras estás aquí, tu cuerpo sigue esperando algo tan simple como la luz de la mañana. No como metáfora, sino como información física. Como fotones que reactivan sistemas que llevan millones de años afinándose para recibirlos. Y la pregunta que queda no es si necesitas más luz. La pregunta es, ¿cuánto de lo que sientes cada día es realmente tu mente y cuánto es simplemente la ausencia de una señal que siempre estuvo diseñada para estar ahí? Mañana por la mañana, antes de mirar el móvil, antes del café, antes de cualquier pantalla sal, aunque sean 5 minutos, no como experimento, como recordatorio de que tu cuerpo todavía sabe exactamente qué hacer cuando le das lo que siempre estuvo esperando,